Hola, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por tomarte este tiempo de convivir y compartir con nosotros. Ahora sí, estamos completos. Vamos a empezar con una oración. Te invito a orar con nosotros. Bendito Dios y Padre Celestial, en este día estamos delante de tu presencia buscando que tu Santo Espíritu cautive nuestra mente, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, para que seas tú el que nos lleves a caminar contigo el día de hoy y nosotros deseosos, anhelando, Señor, entender claramente tu palabra para tomarla y ponerla en práctica. Todo esto, Señor, te lo imploramos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El día de hoy, contestando algunas preguntas que nos hacen algunos hermanos e inclusive personas que buscan conocer al Señor. Para ellos y para algunos hermanos es este grupo de momentos que vamos a compartir. La base de este grupo de momentos que vamos a compartir se llama Valorando el plan de salvación, la obra de Dios en el hombre. El primer punto es una introducción a este grupo de momentos que vamos a tener y se llama de la autodestrucción a la vida eterna. Del principio humano de muerte al principio divino de vida. Así que empecemos. Nuestra base es Romanos 8, 19 al 23. Quisiera que empezáramos con esta pregunta. ¿Recuerda usted cuándo fue la primera vez que le hablaron de la palabra de Dios? En mi caso fue cuando yo era muy niño. Yo recuerdo que estaba en una habitación y las ventanas las veía tan altas que me dieron algo para pintar, escribir, y ahí me empezaron a hablar de Dios, que Dios es bueno, que Dios es creador. Y tengo ese concepto inicial. Tendría yo unos 3, 4 años, pero no entendía nada de eso. No había en mí un entendimiento claro, pero recuerdo que la primera vez que escuché de Dios fue eso. Otros momentos posteriores, cuando un conocido se me acercó cuando yo era adolescente y me empezó a hablar de la palabra de Dios, y mi respuesta fue, no me molestes, no tengo tiempo para eso. Y así sucesivamente. Pero poco a poco se fue incrementando la gente que se acercaba a mí y me hablaba más y más de la palabra de Dios, hasta que llegó a haber un verdadero interés, una intención de escuchar, de quedarme quieto, sentado y prestar toda mi atención hasta ser cautivado por Dios y llevado a pasar de rodillas un tiempo, clamando por una corrección de mi condición. De un hombre lleno de pecados, hacedor de maldad, hasta un hombre salvo por la gracia de Dios. Como dice en Romanos capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni aun una, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No lo buscábamos, realmente Él fue el que nos buscó. Y si usted recuerda bien, Dios le buscó a usted. Y usted le negó repetidas veces. Usted no quería tratar con Él. Pero, ¿qué es lo que nosotros respondemos cuando nosotros ahora en otra posición, siendo testigos de la obra de Dios en nuestras vidas, vamos y compartimos la palabra de Dios y decimos, cuando esta gente escucha la palabra de Dios, cuando se le comparte la primera expresión, es exactamente la misma que yo tuve. Hoy no es el día, hoy no es el momento. No quiero tratar con Cristo, no quiero tratar con Dios, no quiero escuchar de Él. No es el momento de obedecerle. Y algunos hermanos en Cristo que ya son salvos también dicen, no es el momento de obedecer a Dios, hermano.
Es que, hermano, Dios te pide que, no, tengo muchas otras cosas que hacer y además Dios me pide a mis hijos y yo no quiero dar a mis hijos, no, ahorita no. Y entonces empieza a haber temor, preocupación. Aún en los no salvos empieza a haber esa acción característica de protegerse a sí mismo de algo que desconoce qué es. Y lo mismo pasa con los hermanos en Cristo. Cuando Dios le está llamando a la obra, a servir, viene otra vez esa preocupación, por favor, ¿qué será eso? Y ese temor. Entonces nos percatamos que exactamente como dice Josué capítulo 1, sed valientes. La vida de un hijo de Dios, el caminar diario con Dios, involucra valor y esfuerzo. Pero todo es por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Hermano, confirmamos entonces cuando la gente y nosotros mismos que empezamos a escuchar la palabra de Dios y testimonios y el plan de salvación, decíamos, no es el momento de dejar el camino del mal. No es el momento de dejar el camino al infierno. No es el momento de obedecer a Dios. No es el momento de escucharle y servirle. No es el momento de servirle y mucho menos de enamorarme de Él. Entonces, ¿cuándo será el momento? ¿Cuándo cree usted que será ese momento? Tal vez más tarde, tal vez mañana, tal vez la semana que entra, tal vez en 1 año o 10 años, pero la actitud que usted está tomando, si persiste así, tal vez nunca va a ser. Y entonces nosotros, como estamos en la otra posición ahora, como hijos de Dios, decimos, Señor, ¿cuándo será el momento de esta persona? Solamente tú lo sabes. Pero ¿realmente llegarán a ser salvos? La verdad es que el momento para ser librado de la esclavitud del pecado, el momento de escuchar la verdad, el momento de redención, el momento de salvación, el momento de santificación, el momento de regeneración, siempre ha sido y será y fue el ahora. Hoy, hermano, es el momento. Su momento, persona que está con nosotros. Y su momento, hermano, de escuchar aún más la palabra de Dios. Siempre el momento ha sido, es y será hoy y ahora. Sabemos que existen regiones en el mundo, países enteros, que no solamente castigan a los hijos de Dios, sino que inclusive los matan por hablar y testificar de la palabra de Dios en las calles. Y no nos vayamos muy lejos. Aquí en nuestro México, en Oaxaca, en Chiapas, en Coahuila, ha habido momentos en donde linchan aún a los hijos de Dios. Y no nos vayamos muy lejos, en nuestra ciudad. ¿Cuántas veces usted ha tratado de hablar de la palabra de Dios y se han mofado de usted y se han burlado de usted? ¿Cuántas veces cuando saben que usted es hijo de Dios en la calle, en el trabajo, en la iglesia, porque inclusive hay iglesias donde hay hermanos en Cristo que se burlan de otros hermanos en Cristo y le dicen santurrón? ¿No le ha tocado, hermano? Yo sí, y hasta lo he escuchado. Burlándose porque creen que el cafecito social es ya esa convivencia. Es triste, pero así ha ocurrido. Hermano, no nos vayamos más lejos. ¿Cuándo le ha tocado a usted recibir burlas, vituperios? ¿Cuántas veces ha sido usted atacado por compartir la palabra de Dios? Algunos de nosotros hemos sido testigos de ello. No solamente burlas, escarnios. No solamente escarnios, sino en ocasiones hasta lesiones físicas. Y no solamente eso, a veces nuestros propios familiares se burlan de nosotros
y nos duele en nuestro corazón que eso ocurra. E inclusive aquellos que se llaman cristianos y que atacan a otros hijos de Dios. Es de considerar que realmente quien nos ataca sean hijos de Dios. Porque un hijo de Dios busca amar a un hijo de Dios, auxiliar, servir, disponerse por misericordia y por gracia, tal como Cristo lo hizo con todos aquellos que se le acercaban, aun que clamaban desde lejos, como aquel ciego que le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no lo dejaban acercarse. Hasta que gritó y gritó y gritó, y nuestro Señor Jesucristo lo escuchó y le dijo: tráiganlo para acá. Y le preguntó: ¿qué quieres que yo te haga? Él dijo que reciba la vista. Y no solamente recibió la vista, sino que fueron perdonados sus pecados y fue salvo. Hermano, Satanás va a buscar utilizar a cualquier persona de tu entorno, condición, situación, ambiente, circunstancia, para mofarse, burlarse y atacar tu corazón y buscar destruir el alma preciosa que ahora es de Cristo. ¿Cuántas veces Satanás llevó a Pedro a negar a Cristo? 3. Y ya estaba bajo advertencia Pedro cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo: me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Lo sabemos, lo hemos leído repetidamente y hemos escuchado predicación sobre eso. Pero ahora debemos entender que atrás de eso, Satanás estaba buscando destruir a un hijo de Dios como Pedro. Y Pedro, negándole a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, inmediatamente dice la palabra de Dios que se arrepintió y oró. ¿Se ha preguntado, hermano, cuál es el crimen o cuál es la razón por la que recibimos burlas, maltratos, ofensas en cualquier lugar donde nos encontremos cuando saben que somos hijos del Dios Altísimo? ¿Acaso somos malos nosotros? ¿Acaso somos ladrones o asesinos para ser tratados como tales? No. La única razón que tiene el enemigo de utilizar a otra gente para afectarnos es porque declaramos que somos hijos del Dios Altísimo. ¿Y cuál es nuestra respuesta ante esas circunstancias, hermano? Vemos a la gente que lo está haciendo y sabemos que son ellos los que han perdido todavía más porque van camino al infierno. No les importa quebrantar la ley, no les importa ofender a la persona abiertamente, no les importa afectar las emociones o el corazón de esa persona o de esos niños o adultos. Porque la verdad, no tienen el mínimo respeto ni el concepto de moral. Porque están perdidos, como estábamos nosotros. Y siempre va a surgir una duda en nuestros corazones. ¿Dios hará la obra en ellos como lo ha hecho con nosotros? Y la respuesta es sí. Dios quiere salvar a cada uno de los hombres, tal como lo hizo contigo y conmigo. Pero la decisión final de salvación está condicionada. Y esa condición la vemos en Juan, capítulo 1, versículo 12. Vamos al Evangelio de Juan 1, versículo 12, para que entendamos cuál es la condición. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Número 1, creer. Número 2, recibirle. La salvación está condicionada.
pero el amor no. El amor de Dios no tiene condición, no tiene advertencia. Al contrario, es por gracia, por amor a sí mismo extendió su misericordia, nos buscó y nos sacó del lodo cenagoso y nos dio vida eterna, limpiándonos de toda nuestra maldad, de nuestra condición pecaminosa, a través de la acción redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es así como Dios tiene un principio del momento de la autodestrucción al momento de la salvación. Dígame, hermano, ¿qué acaso la condición del hombre no es autodestructiva constantemente, negándonos a recibir a Cristo en nuestro corazón? El principio humano sin Dios siempre tiene el mismo resultado: autodestrucción, muerte eterna, indefectiblemente. Pero vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios para todo esto darle realmente entendimiento claro a través de nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Pero eso no puede ocurrir si no es el poder del Espíritu Santo en nosotros, que mora en nuestro corazón, para llevarnos a entender claramente los objetivos del plan de redención, cada uno de sus pasos. Vamos para ello a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, ¿lo recuerdan, hermanos? Es ahí cuando Dios le da responsabilidades a Josué después de que su siervo Moisés parte a su presencia y le dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y sigue diciendo el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Empiezan las promesas de Dios. Esfuérzate y sé valiente, la condición del hombre, la responsabilidad del hombre, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sean prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La parte de Dios son las promesas, y de parte del hombre es la obediencia ante las ordenanzas que Dios pone para bendecirlo y prosperarlo. Siempre se requiere, hermano, valor para ser salvo, como también valor para caminar con Dios, como también valor para servirle y como también valor para enamorarse de Dios. Y el pueblo de Dios, al ver a su líder ahí en Josué capítulo 1, también condiciona. Un punto. Vean ahí en el versículo 17 y 18. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Y aquí viene la condición. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Jehová tu Dios esté contigo. Y la única forma en que Jehová tu Dios esté contigo es que tú le obedezcas, te sometas
a la palabra de Dios y todo te saldrá bien. Pues entonces sigue diciendo el versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Esto lo decían los hombres del pueblo. El que no te obedezca, que muera. El concepto humano. Pero el concepto de Dios, obedéceme, mantente y todo te saldrá bien. ¿Qué diferencia cómo Dios habla y cómo hablan los hombres? Y así vamos a encontrar grandes diferencias. Y en el último renglón dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. Responde, obedeceremos todo el pueblo. Si realmente se requiere valor para decidir, hermano, mucho valor. Dios nos da dirección. Esa correcta dirección de nuestras acciones nos llevan certidumbre de la bendición de Dios para nuestras vidas. Pero no solamente nuestras acciones son llevadas y dirigidas por el Espíritu Santo en nuestras vidas, sino también nuestras reacciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Muchas veces, a veces malinterpretamos de emociones y sentimientos. Los sentimientos Dios nos los dio y están en nuestra alma. Y las emociones es la manifestación externa de nuestros sentimientos. Por eso uno puede manifestar su alegría con gritos, algarabía y todo, mientras que otros con un llanto profundo. Están felices y contentos. Es una forma de manifestar el mismo sentimiento de gozo y felicidad con emociones evidenciadas en forma diferente. ¿Qué tan importante es entender esto? Mucho, porque si el Espíritu Santo de Dios toma control de nuestro corazón, entonces nuestra alma estará en armonía con el Espíritu Santo. Y si nuestra alma está en armonía con el Espíritu Santo, nuestros pensamientos y las acciones de nuestro cuerpo estarán en armonía con nuestra alma, y el testimonio manifestado al exterior será del agrado de nuestro Dios. Recordemos siempre esto: el cuerpo es el esclavo del alma. Nada de lo que el alma piense o decida se saldrá fuera de control en el cuerpo. O lo voy a expresar de otra manera: el cuerpo va a obedecer a todas las decisiones que el alma decida. Expresiones, reacciones, pensamientos y emociones al exterior. Porque es el esclavo del alma. De Dios es la obra, hermano. Disfrutemos de ella, obedeciéndole. La palabra de Dios es la guía. El Espíritu Santo es nuestro ayo, nuestro escudo, nuestra torre fuerte, nuestra roca firme, nuestra fortaleza, en la cual debemos estar basados cada una de nuestras decisiones en obediencia a nuestro Dios. Si somos hijos de Dios, hermano, si realmente somos hijos de Dios, Dios nunca va a permitir que nos extraviemos. Como lo dice Isaías 35:8. Camino de santidad. El que por él anduviere, por más torpe que fuere, no se extraviará. Entonces, hermano, por más torpe que seamos, si somos hijos del Dios Altísimo, no nos vamos a extraviar, porque dependemos de la gracia y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Si nosotros le buscamos diariamente en nuestra toma de decisiones, Él estará siempre presente en cada paso de nuestras vidas. Hermano, para concluir, vamos a Mateo 6:33. Ya lo tenemos, hermano, en nuestra mente, pero debemos leerlo exactamente para que los demás
se percaten de ello y también lo guarden en su corazón. 6:33. Lo recordamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo es primeramente? Al levantarte. Primeramente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Provisión, sustento, casa, alimento, vestido, trabajo, todo, gozo, paz, bienestar. Y cada prueba que el Señor nos dé, y cada paso por el río, y cada paso por el fuego, y cada paso por el martillo y el yunque, Él estará con nosotros para que no erremos. Y si erramos, no nos salgamos del camino. Al contrario, nunca nos extraviaremos. Hermano, que la gracia de Dios esté contigo y también esté con nosotros. Que el Señor les guarde. Amén.